Buenos días. Si las condiciones lo permiten, vamos a tratar hoy en esta clase de hablar sobre la jornada de trabajo, los días de descanso y lo que podamos abarcar. Comparto en primer lugar las diapositivas para ir siguiendo el orden lo más posible y poder de esa manera hacer la clase más ordenada. Bueno. La jornada de trabajo es, como lo dice Guillermo Cabanellas, la institución jurídica madre del derecho del trabajo. Acuérdense que las luchas de los trabajadores siempre se orientaron con dos finalidades. Reducir el tiempo de trabajo, trabajar menos y ganar más. Y todavía hoy en día esas continúan siendo las aspiraciones de los trabajadores. Desde que comienza el sistema productivo bajo la revolución industrial, se produjeron largas jornadas de trabajo que llegaron a durar hasta 14 y 16 horas por día. Sobre todo después de que se descubre el alumbrado artificial, primero a través del gas. Porque cuando no había alumbrado artificial, pues había que conformarse con la luz natural, de manera tal de que era el día y la noche eran los que regulaban la duración de la jornada. Pero cuando se descubre el alumbrado artificial ya no hay límite. Entonces viene la lucha de los trabajadores para lograr reducción de la jornada de trabajo. Y, fin, poco a poco se va logrando una jornada de 8 horas. El primer convenio que celebró la OIT después de fundada en el propio año de su fundación, 1919, el convenio número 1 regula las horas de trabajo en la industria, estableciendo una duración de 8 horas por día y no más de 48 horas a la semana. ¿Por qué hay que limitar la jornada de trabajo? Por varios tipos de razones. Por razones, en primer lugar, de orden biológico. El organismo se cansa, el organismo agota energías, necesita recuperar esas energías, que no solo las recupera mediante la ingesta de comida, sino también, sobre todo, con el descanso. Pero por razones de orden social, el individuo no es solo, el trabajador no es solo, el trabajador tiene una familia, tiene un entorno social y tiene que tener tiempo para disfrutar de la compañía de su familia, de sus amigos y también del esparcimiento que es necesario para recuperar energía. Razones de orden económico. Imagínense por un momento que se siguieran con esa jornada de trabajo de hasta 16 horas. Bueno, ¿qué harían aquellos que ingresan al mercado de trabajo y no consiguen dónde trabajar? Además, el trabajador cuando pasa de cierto tiempo trabajando, se vuelve improductivo. De manera tal que no solamente por razones de empleo, también de política de empleo, de lograr, mientras la jornada de trabajo se reduce, pues entonces hay necesidad de emplear más personas, sino también por el hecho de garantizar la productividad. Bueno.
como les decía, en la Edad Moderna, en la Edad Media no se preocupaban por establecer una duración de la jornada de trabajo, porque la jornada estaba enmarcada por el curso del sol, lo mismo que en la antigüedad. Las primeras limitaciones vienen en el siglo XIX, y todas son por razones de tipo humanitario al principio. ¿Por qué? Porque al mercado de trabajo ingresaron no solamente los hombres, sino también las mujeres y los niños, porque alcanzaban muy poco lo que ganaban, y entonces los demás miembros de la familia tenían que ir a trabajar. Y entonces las primeras intervenciones que se dan por año 1848, por ejemplo, en Francia, son limitaciones que se dan para proteger a los niños, de los cuales era, por razones humanitarias, era un poco difícil negar su condición de debilidad, y luego de las mujeres. Pero los trabajadores siguieron luchando, y por ejemplo ahí tenemos que en el año 1886, un 1 de mayo de 1886, los trabajadores hicieron en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, una manifestación muy importante que fue duramente reprimida por las fuerzas policiales, y hubo muertos, los mártires de Chicago, de los cuales se habla, y por eso el 1 de mayo de cada año, menos en los Estados Unidos, se celebra el Día del Trabajo en conmemoración, pues, de esos trabajadores que dieron la vida. Como les dije, el primer convenio que se celebra la OIT recién fundada por el Tratado de Versalles, es el convenio número 1 de 1919, que establece las 48 horas semanales. Luego viene un convenio que, por cierto, no ha sido ratificado por Venezuela, a pesar de que es un convenio bastante viejo, y de que Venezuela tiene esa jornada, que reduce la jornada a 8 horas. Bueno, ¿cómo es la situación en nuestro país? La Constitución del 99 ordenó reformar la Ley Orgánica del Trabajo en una de las disposiciones transitorias, y contempló un conjunto de normas integrales que regularan la jornada y propendieran a su disminución progresiva en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por Venezuela. La verdad que es una contradicción, porque Venezuela, como les dije, no suscribió el convenio 47 del año 35, que reduce la jornada de trabajo a 40 horas, de manera tal de que no había ningún convenio al cual adecuar nuestra legislación. Eso solamente gana de hablar. Convenio 47 de 1935, no de 1945. Ahora, el decreto ley orgánica del trabajo reduce la jornada de trabajo, como ustedes saben, a 40 horas semanales y a no más de 8 horas por día. Y es en el caso de la jornada diurna, es esa la limitación. Bien. Veamos qué se entiende por jornada de trabajo de acuerdo con la ley. Y en la nómina ustedes van a ver una comparación entre el artículo 189 de la ley derogada, de la Ley Orgánica del Trabajo del 90, y el artículo 167 del decreto ley actual. La definición en principio parece similar. Se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono, decía la ley de 1990. Y aquí continúa diciendo, para cumplir con las responsabilidades y tareas
a su cargo en el proceso social del trabajo. O sea, hay una diferencia porque aquí tiene que venir siempre el proceso social, quieren, ¿cómo se llama? Objetivizar todo lo que es el derecho del trabajo, despersonalizar todo lo que es el derecho del trabajo y en especial la jornada. Pero le eliminaron una parte que es tremendamente importante, primera parte del artículo 189, que dice cuándo comienza y cuándo se considera que el trabajador está a disposición del patrón. De acuerdo con la disposición anterior, el trabajador está a disposición del patrono desde el momento en que llega al lugar en donde debe efectuar el trabajo o donde debe recibir las órdenes e instrucciones respecto del trabajo que debe efectuar en cada día. Y no puede disponer libremente de sus movimientos. Entonces, muy importante, porque lo que determina qué se entiende por jornada de trabajo es la disponibilidad del trabajador. Si el patrón no puede disponer de la energía de trabajo del trabajador, está cumpliendo el trabajador una jornada de trabajo. Si él no puede disponer de la energía de trabajo del trabajador y el trabajador sí puede disponer libremente de su movimiento, se termina o ya no es jornada de trabajo. Esto es muy importante y no sabemos cuál es la razón por la cual se eliminó esa disposición. Lo que determina entonces es esa disposición sobre el servicio ajeno, el aprovechamiento de la actividad que otro realiza. Hay que considerar también que se incluye la publicación en este artículo de la obligación de publicar anuncios, que eso está en el reglamento, en el artículo 78, y que antes estaba aparte en otro artículo de la ley orgánica del trabajo. Pero ese elemento disponibilidad es muy importante. Es el elemento que permite definir la jornada de trabajo y que permite establecer una distinción entre trabajo efectivo y jornada efectiva. Por eso, por ejemplo, los reposos, cuando el trabajador no puede ausentarse de su lugar de trabajo y por lo tanto no puede disponer libremente de sus movimientos, se consideran jornada efectiva. Le voy a poner un ejemplo. Un trabajador que está a cargo de de la vigilancia de la presión de unas calderas y la temperatura de unas calderas y no puede abandonar su lugar de trabajo y tiene que tomar sus alimentos en el lugar de trabajo, lo cual no está permitido salvo en estos casos especiales. Bueno, ese trabajador, el tiempo de reposo, que en este caso es solo de media hora y no de una hora como en todos los demás casos, que tiene que, está comiendo, no está haciendo una actividad efectiva, pero no puede disponer libremente de su movimiento, se considera trabajo efectivo. Mientras que la jornada de trabajo, de acuerdo con la ley, artículo 170, tiene que estar dividida de manera tal de que el trabajador tenga una hora para tomar un descanso y para tomar sus alimentos. Bueno, cuando el trabajador
tiene un lugar, se puede separar del lugar en donde está haciendo actividad y se va a otro lugar a tomar sus alimentos y a descansar durante ese periodo, eso no se considera jornada efectiva. A pesar de que muchas veces el trabajador no puede salir de la empresa y tiene que permanecer dentro de la empresa. El hecho de que permanezca dentro de la empresa no quiere decir que eso sea una jornada efectiva o se considere jornada efectiva, porque él sí puede disponer libremente su movimiento. Es decir, se separa del lugar de trabajo, va a otro lugar en donde él puede descansar y tomar su alimentos. Y es una situación un poco especial. Se pueden dar lugares, les voy a poner un ejemplo y lo van a entender muy fácilmente. Por ejemplo, una zapatería que hable a las 9 de la mañana. Y resulta que la mayoría de los clientes de esa zapatería, por ejemplo, amas de casa, a esa hora no pueden salir, todavía están terminando el trabajo en sus casas, preparando quizás lo necesario para el almuerzo, todas esas cosas, y quizás pueden comenzar a llegar a partir de las 10 de la mañana. Pero el trabajador está allí entre las 9 y las 10 esperando a ver si algún cliente ingresa a la zapatería a comprar. Él no está haciendo una actividad efectiva, no está vendiendo, pero está a disposición del patrono y de que llegue algún cliente para atenderlo. Y él no puede abandonar su lugar de trabajo e irse a otro lugar porque tiene que permanecer en el lugar de trabajo. ¿El tiempo de transporte es jornada de trabajo? No. Algunos quisieran que el tiempo de transporte, el que invierte un trabajador en ir desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, al centro de trabajo, fuera considerado tiempo de transporte. En Venezuela se ha tomado una solución un poco especial, de que cuando el patrono está obligado, o por la ley, ¿y cuándo está obligado por la ley? Cuando el centro de trabajo esté ubicado a más de 30 kilómetros de la población más cercana, lo cual es bastante difícil. Pero puede que por convenio colectivo la empresa esté obligada a suministrarle transporte a los trabajadores o a un grupo de trabajadores. En esos casos, la mitad del tiempo que invierte el trabajador en ir de su domicilio al centro de trabajo es considerado como formando parte de la jornada efectiva. Pero la ley da una solución más práctica. Mire, el trabajador que vive más lejos, pues le toma más tiempo que el trabajador que vive más cerca de la empresa en llegar a la empresa. Si la empresa suministra el transporte, al primero que buscan probablemente es al que vive más lejos. Y entonces ese va a durar más tiempo. Entonces, para evitar horarios de trabajo un poco disímiles y para evitar que se dejen de trabajar las 8 horas por imputarle el tiempo de trabajo, la ley ha permitido que se llegue a un convenio entre el patrono y el trabajador de que en lugar de restarle el tiempo de transporte, primero que se establezca un tiempo de transporte igual para todos los trabajadores. Y en segundo lugar, que en lugar de restarle de la jornada efectiva, de donde está haciendo el trabajo efectivo, ese tiempo de transporte, se le pague lo equivalente y eso compensa, pues, de esa manera. Hay una situación muy especial, que son las llamadas guardias de disponibilidad. El caso, por ejemplo, de los médicos, muy particular. Hay médicos, sobre todo los especialistas, que están en sus casas, pero tienen guardia. Guardia quiere decir, si se presenta algún paciente que requiere su servicio, pues ellos los llaman y tienen que ir
Pero mientras tanto están en su casa, pues están leyendo, viendo televisión, descansando, haciendo cualquier otra cosa. Evidentemente que no pueden irse de viaje, que tienen una pequeña limitación. Eso se llama guardias de disponibilidad. Y nuestra jurisprudencia ha venido estableciendo que esas guardias de disponibilidad no forman parte de la jornada efectiva, porque estar a disposición debe tener lugar en el centro de trabajo. Bueno, esto habrá que revisarlo un poco, sobre todo con la situación del teletrabajo, que ha tenido, pues, sobre todo en esta época, mucha importancia, o del trabajo remoto, como algunos lo quieran llamar, o el trabajo, el home office, como lo llaman. Bien. La jornada se puede clasificar de distintas maneras. Primero, por su fuente, legal o convencional. Legal porque la ley establece no una jornada, sino un límite máximo de la jornada. Pero convencionalmente ese límite se puede reducir. La ley dice no se puede trabajar más de 8 horas, pero un patrón y un trabajador pueden convenir en que no se trabajen 8 horas, sino que trabajen 7 o que se trabajen 6. Por su duración, la jornada puede ser ordinaria o normal, excepcional, reducida o prolongada. Y tenemos dos tipos de prolongación: prolongaciones permanentes y prolongaciones temporales. Sobre esto vendremos más adelante. Y por su horario, o sea, el horario en el cual se desarrollan, puede ser diurna, nocturna o mixta. Diurna cuando ocupa las horas que el legislador establece que son jornada diurna, nocturna cuando es durante el tiempo que el legislador considera que es jornada nocturna, y mixta cuando ocupa parte de la jornada diurna y parte de la jornada nocturna. Según que ocupe toda la jornada o parte de la jornada, puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Por ejemplo, una persona que trabaja a medio tiempo, que no trabaja sino 4 horas, es un trabajador, una jornada a tiempo parcial. Por su continuidad, puede ser continua o discontinua o intermitente. Sobre esto vendremos más adelante. Y según que el modelo sea usual o no, pues hay jornadas típicas y hay jornadas atípicas. Y la verdad es que hay bastantes casos de jornadas atípicas. Bueno, ¿qué es jornada ordinaria? El artículo 79 del reglamento es el que nos da una definición de jornada ordinaria, porque la ley utiliza a veces la palabra jornada ordinaria o normal, pero no la define. Y se entiende por jornada ordinaria el tiempo durante el cual el trabajador, de modo normal o habitual, se encuentra a disposición del patrón. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para una persona que trabaja solo 6 horas al día, esa es su jornada ordinaria. ¿Y esto por qué? Porque la ley permite una jornada máxima de 8 horas, pero la jornada ordinaria de ese trabajador es de solo 6. De manera tal, ¿qué importancia tiene esto? Porque lo que sobrepase de las 6 horas serán para ese trabajador que normalmente trabaja 6 horas extraordinarias. Mientras que para un trabajador que ordinariamente trabaja 8 horas, la séptima y la octava hora no serán extraordinarias, sino ordinarias, porque su jornada normal es de 8 horas. La duración diaria es de 8 horas y de 40 horas cuando la jornada es diurna, pero cuando la jornada es nocturna es solo de 7 horas y de 35 horas a la semana. Si la jornada es mixta, la duración es de 7 horas y media y de 37 horas y media
a la semana. Pero hay que tener en cuenta que en la jornada mixta, el periodo nocturno no puede ser superior a 4 horas. De manera tal de que el periodo, ¿cuándo es el periodo diurno? Entre las 5 de la mañana y las 7 de la tarde. Y la jornada nocturna entre las 7 de la noche y las 5 de la tarde. De manera tal de que si un trabajador comienza a trabajar a las 3 de la tarde y termina a las 11 de la noche con su descanso intermedio, el tiempo de la jornada nocturna será de 3 horas o de 3 horas y media y por lo tanto será una jornada mixta. Pero si el trabajador comienza a trabajar a las 5 de la tarde, no tiene sino 2 horas durante el periodo diurno, por lo tanto excede de 4 horas el periodo nocturno y se convertirá en una jornada mixta. En cuanto a las jornadas prolongadas, si bien la ley contempla casi todas las hipótesis del artículo 198, las elimina, las jornadas excepcionales, perdón, eliminan casi todas las jornadas excepcionales y las convierte en jornadas prolongadas. Pero sí hay una jornada excepcional, que es el trabajo continuo, una contradicción, ¿no? Pero a esta ley no se le puede pedir que no sea contraria, no sea contradictoria. El trabajo continuo lo convierte en una jornada prolongada. Bien. Las jornadas prolongadas en la ley del 2012 están establecidas en el artículo 175 y es cuando una duración supera el máximo legal, pero o conserva un promedio en un lapso determinado o establece una compensación pecuniaria por el tiempo en exceso, como es la jornada extraordinaria, el tiempo extraordinario. En el artículo 175 se contemplan algunos casos especiales. Los trabajadores de dirección, los trabajadores de inspección o de vigilancia, por ejemplo, los guardianes, los vigilantes, los trabajadores que se requiere la sola presencia o que realizan labores discontinuas o intermitentes, los horarios establecidos en las convenciones colectivas de trabajo. En realidad es una incongruencia, no es decir horario. Bueno, esos son trabajadores que puede prolongarse su jornada hasta 11 horas, pero en un lapso de 8 semanas o más corto no puede exceder de 40 horas en promedio y 2 días de descanso continuo. Por ejemplo, un trabajador de vigilancia puede trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Evidentemente que excede con una hora de descanso, evidentemente, de manera que son 11 horas de trabajo y que excede el máximo de 8 horas permitidas por la ley. Pero más adelante le van a dar, va a tener un día libre adicional para compensar, de manera tal que el promedio en la semana, o en 2 semanas, o en 4, o hasta en 8 semanas, va a ser siempre no más de 8 horas en promedio y de 40 horas a la semana con 2 días de descanso. La trabajadora de dirección, ¿quién? Rector de la universidad. ¿Quién lo controla? ¿A qué hora llega? ¿A qué hora sale? Nadie. Sin embargo, lo someten a una jornada de trabajo. Puede trabajar hasta 11 horas, pero el promedio no puede exceder de 8 horas al día y de 40 a la semana. Pero como nadie lo controla, ¿cómo es aplicable eso? Trabajadores que laboran en labores discontinuas o intermitentes. Por ejemplo, un trabajador, los bomberos, incendios, que muchas veces están esperando que los llamen para prestar un servicio. A veces tienen que
trabajar continuamente mucho tiempo, pero a veces están sin hacer nada, ocupándose de otras cosas. Si están solo esperando que los llamen, bueno, pues tienen una jornada promedio de hasta 11. Aquí, por ejemplo, no se hace referencia a trabajos que no pueden estar regulados por una jornada. Un vendedor a comisión, un vendedor que sale por las calles a recorrer negocios, a ver a quién es. ¿Quién lo controla? ¿Cómo se determina la duración de la jornada de trabajo? Es imposible. De manera tal de que... Pero en el trabajo continuo, eso sí lo convirtieron en una jornada excepcional, porque ese trabajo continuo establecido en el artículo 176 tiene una jornada de 42 horas en 8 semanas. El límite del promedio no puede exceder de 42 horas y no de 40. ¿Por qué 42 horas y no 40? O sea, un trabajador que trabaja por equipo en un turno de trabajo continuamente se cansa menos que un vigilante que muchas veces lo que está esperando que para abrir una puerta o sentado. La verdad que esto no se entiende y lo convirtieron en una jornada excepcional porque tiene una duración superior a la normal. Incluso con los 2 días de descanso se puede jugar para que no lo tomen en forma seguida. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque acuérdense que esto no tiene sino 40 minutos.